Sabes lo que somos. Somos una iglesia cristoabarcante comprometidos con Jesús y con su evangelio para poder hacer discípulos llenos del Espíritu Santo que crezcan en fe, en amor y servicio. We are a church that is all about Jesus, committed to Jesus and his gospel, to make disciples that are full of the Holy Spirit, to grow in love, service, and faith. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Efesios. So I ask that you would open your Bibles to Ephesians, Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5. Y vamos a continuar hablando de este tema del amor. We're going to continue talking about the topic of love. Estamos en febrero, We're still in February, mes en donde por tradición se celebra y se celebra el amor, la amistad. the month that traditionally is used to celebrate love and friendship. Entonces, quisimos aprovechar este mes para hablar del tema del amor. So this month, that's why we decided to talk about love. Pero como te decía la semana pasada, As I told you last week, el amor desde esta perspectiva que termina llevándonos a despojarnos de nuestra individualidad. it's a love that ends leading us to sacrifice to ourselves, De nuestro orgullo. to give over our pride. Este amor que nos motiva a dejar nuestra propia sabiduría This love that motivates to leave our own wisdom para venir y poder tomar de la sabiduría que viene de lo alto, to be able to take the wisdom that comes from on high, que fue lo que estudiamos la semana pasada en Santiago. which is what we studied last week in James. Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, And through the verses that we're going to study today, quiero que veamos eso, I want us to see this, como el temor de Dios how the fear of God nos ayuda a mantener relaciones enmarcadas por el amor, el servicio y la honra. that helps us to have relationships that are characterized by love, by Servicio. service, and Honra. honor, ¿Y cómo podemos crecer and how we can grow, y cómo podemos permanecer firmes and how we can remain firm en ese temor de Dios? in this fear of God. Y me encanta porque a través de lo que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, And I love this because God, through Paul, that is writing to those that are in Ephesians, somos llevados a un terreno bastante interesante. God leads us to a space that is very interesting. Pablo nos lleva al terreno de la familia, Paul leads us to the space of the family, the topic of family, en donde si has vivido con alguien más de 5 minutos, that if you've lived with someone for more than 5 minutes, bueno, vamos a ampliar un poquito el margen. Si has vivido con alguien más de no sé cuánto tiempo, if you've lived with someone for I don't know how long, es difícil aparentar. it's difficult to fake something. Es en la familia donde no podemos fingir. It's in our family that we cannot fake, we cannot pretend. Es en la familia donde las máscaras que muchas veces nos ponemos caen. It's in the family where many times the masks that we put on fall down. ¿Por qué? Why? Porque más que en cualquier otro círculo en el que nos involucremos, Because more than any other circle in which we can be involved, es en el contexto de familia it's in the context of family donde verdaderamente van a conocernos como somos. where they're going to truly know us for who we are. Es en la familia donde verdaderamente van a conocer cómo es que reaccionamos cuando viene la presión. It's the environment in which people are really going to know how we react under pressure. ¿Cuáles son nuestras luchas? What are our struggles? Es en el núcleo de la familia, It's in the family nucleus en donde más que en cualquier otro lugar, that more than in any other place, verdaderamente somos expuestos we are truly y exposed, somos confrontados we are confronted
a la realidad de qué tipo de sabiduría dirige y gobierna nuestros corazones. to the reality of really what kind of wisdom guides and dominates our decisions. Entonces, teniendo esto como contexto, So, having that as a context, acompáñame a darle lectura a los siguientes versículos. we're going to read Ephesians 5, Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. 21 through 33. Those with English Bibles will let you follow along. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Amén, casadas. No escuché ese amén poderoso. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén, maridos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, maridos. Amén. Para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y todos juntos decimos, amén. Acompáñame a orar. Let's pray. Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo. God, I thank you for this time. Gracias por que en tu misericordia nos has dado este mandamiento de estar sujetos unos a otros. Thank you because in your mercy you have given us this command to be subject to one another. Gracias porque hoy vas a hablar a nuestros corazones. Estoy seguro de eso. Thank you because I know that you will speak to our hearts. Te lo pido, haz eso en el nombre de Jesús. I ask you to do so in the name of Jesus. Amen. El temor de Dios. The fear of God. Y déjame empezar con esto, Let me begin with this. porque creo que es muy importante para entender más profundamente el impacto de lo que el apóstol Pablo está enseñando en esta porción. Because I think it's very important to understand the impact in which Paul is teaching this to those that are in Ephesus. Pero Pablo está escribiendo esta carta a una comunidad relativamente nueva de creyentes, Paul is writing this to a community that is relatively new as believers, lo cual hacía de ella una iglesia que tenía muy poco de haber sido levantada por el mismo apóstol Pablo en uno de los viajes misioneros que había tenido a esta región de Éfeso. is one of the churches that Paul began in one of his missionary travels. Entonces, esto hacía de la iglesia una iglesia joven, So it makes this a young church, pero al mismo tiempo una iglesia que en su mayoría era gentil. but in its majority was a group of people of non-Jews, of Gentiles. Es decir, como decía Ginger, no tenían un trasfondo judío, They did not have a background of being Jewish, ni costumbres alineadas con los valores dados por Dios a través de la ley, nor customs that were brought from what God had made under his law. al contrario. On the contrary, Era gente que tenía poco tiempo de haber dejado costumbres totalmente idólatras.
They are people that had very little time, that they had left behind their customs, their way of living. Costumbres entre las cuales se encontraban ritos de adoración. Customs that, among those customs were rituals of worship. Adoración que involucraba actividades totalmente corrompidas y depravadas a dioses falsos. Worship activities that were completely corrupted in worship of idols. De hecho, Éfeso era una de las ciudades más importantes en cuanto a la adoración de la diosa Diana. The city of Ephesus was known for its worship to the false god Diana. Una diosa falsa A false god, considerada como la diosa de la fertilidad, a god that was known as the god of fertility, de la abundancia, of abundance, a la cual se le ofrecían, te repito, actos totalmente depravados y degenerados como un símbolo de adoración. to which they offered acts of worship that were completely deprived, completely against God's. Y la gente de Éfeso, la cual Pablo le está escribiendo, And the people in Ephesus, this people that Paul is writing to, había crecido con esto en su cultura. they had grown up with this as being part of their culture. Habían visto y muy probablemente hasta participado de estos actos depravados. They probably saw and maybe even participated in these depraved acts. Era algo visto como normal It was something seen as normal, o inclusive como un privilegio poder participar de estos rituales de adoración a estos dioses. or even a privilege to participate in these kind of rituals. Pero ahora habían abrazado el evangelio y habían aceptado la autoridad de Jesús como Salvador y Señor. But now they had embraced the gospel and had recognized Jesus as their Lord and Savior. Pero muchos de estos conceptos de los que Pablo habla, But many of the concepts that Paul talks about, para muchos de ellos, sin este trasfondo judío, for many of them without this Jewish background, sin el conocimiento de la ley de Dios y de lo que Dios demandaba de un hombre y una mujer, without the knowledge of what God commanded in his law, se convertían en conceptos totalmente nuevos y en algunos casos hasta radicales. turned them into concepts that were completely new and even considered to be radical. Como en este caso, Like in this case, la idea de un matrimonio the idea of a marriage en el que un hombre y una mujer están unidos in which a man and a wife are united bajo un mismo nivel de sujeción el uno con el otro. in the same level of submission, the one to the other. Y era algo nuevo para ellos And it was something very new to them. y hasta cierto punto difícil de aceptar, And to a certain point, something very difficult to accept. porque culturalmente la mayoría de los gentiles Because culturally, the majority of the Gentiles tenían en común el haber crecido con la idea de que la mujer, had grown with the idea that the woman más que no era más que un objeto o una posesión adquirida para el servicio del hombre. was seen just as an object or a possession to the man that was acquired. Esa era la mentalidad que el gentil tenía de la mujer. That is the mentality that the Gentile had of a woman. Mi esposa My wife es mi pertenencia, is my belonging. entonces sí, tiene que estar completamente sujeto a mí, So yes, she does need to be submitted to me, pero yo no a ella, but not me to her, porque es mi posesión. because it's my possession. Entonces, esto que Pablo escribe era algo totalmente nuevo. So this what Paul is writing is something that's very new. Por eso la prioridad para Pablo en esta sección es establecer la necesidad de que cultivaran una nueva mentalidad So this is where Paul is
instructing that they need to cultivate this idea, una nueva actitud que les permitiera estar sujetos unos a otros. a new attitude in which they needed to be submissive one to another. Mira cómo lo dice versículo 21. Look at what it says in 21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Submit to one another out of reverence for Christ. Ahora, esta palabra someterse This word submit en el griego original in the original Greek es la palabra hiposazo, is the word iposasso, que se refiere a ponerse bajo la autoridad de alguien de manera voluntaria, y eso es lo interesante de esta definición, which means to place yourself under the authority of someone in a willing way, which is what is interesting, de manera voluntaria, in a voluntary attitude, o tener una actitud permanente de obediencia. or to have a permanent attitude of obedience. Entonces, eso es lo que implica el estar sometidos unos a otros, That is what is implied to be submitted to one another de manera voluntaria. in a voluntary way. Entonces, en este sentido, So in this sense, el llamado que Pablo hace de someternos mutuamente the call that Paul makes to us to submit to each other mutually es un llamado a estar siempre dispuesto a servir, is a call that is always willing to serve, a amar to love, sacrificialmente, sacrificially, a honrar a otros to honor others de acuerdo al ejemplo que tenemos de Jesús. according to the example that we have in Jesus. Ahora, quiero que medites en esto. So I want you to think about this. Dice Pablo, sométanse unos a otros. Paul says, submit to one another. Y este es el punto clave, And this is the important key. porque Pablo especifica el cómo debemos hacerlo. Because Paul specifies how we should submit to one another. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. He says, submit to one another out of reverence for Christ. Y creo que podemos partir de esto, And I think we can start from here. porque si no existe el temor de Dios en nosotros, Because if the fear of God is not in us, estar siempre dispuesto a servir, being always willing to serve, estar dispuestos a amar de manera sacrificial, being willing to love sacrificially, a honrar conforme al modelo o el ejemplo de Jesús, honor according to the model that we have in Jesus, simplemente no va a ser posible. will just simply not be possible. El temor de Dios The fear of God y el sujetarnos mutuamente es algo que van de la mano. and submission to one another is something that goes hand in hand. Sin el temor de Dios, yo no voy a tener la capacidad de poder someterme a ti. Without having the fear of God, I will not be able to submit to myself to you Porque no pueden ir separadas. because they cannot be separated. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con No. temor de Dios? What does Paul mean by fear of God? Y déjame tratar de explicarte eso. Let me try to explain it. Pero desde una perspectiva bíblica, el temor de Dios no es una expresión de miedo o de espanto por Dios y su presencia. Biblically, it is not something that is created out of fear or being afraid. No es como que, ay, ahí viene Dios, déjame escondo, It's not the idea of, oh no, here comes God, let me hide. como vemos al hombre en el huerto del Edén. Like we see the man in the Garden of Eden. Adán, ¿por qué te escondes? Adam, why do you hide? Es que escuché tu voz, Señor, I heard your voice, Lord, y tuve miedo. and I was afraid. No, eso no es el temor de Dios. This is not the fear of El God. temor de Dios es una actitud The fear of God is an attitude en donde reconocemos y honramos la autoridad de Dios, alabamos su nombre y gozosamente nos sometemos a su voluntad.
It is an attitude in which we recognize and honor the authority of God, we worship His name, and joyfully we submit to His will. Eso es el temor de Dios. That is the fear of God. Una actitud An attitude donde se reconoce quién es Dios, where we recognize who God is, donde se alaba su nombre where His name is worshipped, y de manera gozosa buscamos someternos a su autoridad. and that we seek to glorify His name in a joyful way. Entonces ve lo interesante de esto, See how this is interesting. porque para que cada uno de nosotros podamos estar siempre dispuestos a servirnos, For us to be able to always be willing to serve one another, amarnos sacrificialmente, to love each other sacrificially, a honrarnos, to honor each other, de acuerdo a lo que Pablo nos está enseñando aquí, according to what Paul is teaching us here, de acuerdo al ejemplo que tenemos de Jesús, according to the example that we have in Jesus, es necesario it is necessary que permanezcamos firmes y arraigados en ese temor de Dios. that we remain firm and rooted in that fear of God. Ese temor que nos va a llevar a reconocer y a honrar la autoridad de Dios, That fear, that attitude that leads us to recognize and Alabar- to honor His authority, alabar su nombre y someternos a su voluntad. to worship His name and to submit to His will. Entonces, cuando camino en el temor de Dios, So when I walk in the fear of God, el fruto de caminar en eso the fruit of walking in that es que tengo la gracia para poder someterme a ti, como lo dice Pablo. is that I will have the grace to be able to submit to you. Entonces, no me acuerdo si te lo mencioné, I don't remember if I mentioned it, pero ya sabes, quiero darte 3 puntos principales but I want to give you 3 main points que nos van a ayudar a entender o a captar la esencia central del mensaje. to be able to capture the main point of this message. Y este es el primer punto clave de hoy. And this is the first main point. El temor de Dios es la base para poder servirnos, amarnos y honrarnos genuinamente y así poder ser imitadores del carácter de Jesús. The fear of God is the foundation to be able to serve each other, love each other, and honor each other genuinely, and to be able to imitate the character of Jesus. Sin esa base, Without that foundation, lo demás no puede ser edificado. the rest of it cannot be built up. Sin esa base, el amarte, servirte, honrarte, Without that foundation, to serve and love and honor you no va a resistir la presión o la tensión y va a caer. will not resist the pressure and the tension, and it will fall. Porque sabes, cuando no caminamos en ese temor, Because when we do not walk in that fear, es solo cuestión de tiempo it's just a matter of time para que nuestro corazón comience a inclinarse hacia esa sabiduría que es terrenal. for our hearts to incline to the earthly wisdom. Cuando no caminamos en el temor de Dios, es sola cuestión de tiempo para que nuestro corazón Time. comience a llenarse de orgullo, When we do not walk in the fear of God, it is just a matter of time in which our heart will begin to incline itself to our pride, de celos, to jealousy, de contiendas, of fighting amongst each other, de falta de humildad, the lack of humility, de resentimiento. of resentment. Cuando no caminamos en el temor de Dios, reconociendo quién es, alabando su nombre y honrándolo, nuestro corazón comienza a llenarse de todas estas cosas. When we do not walk in the fear of the Lord, recognizing who He is, worshiping His name, and recognizing His authority. Y quiero que veas lo profundo de esto, And I want you to see how important this is. porque cuando nuestro corazón se inclina a la sabiduría terrenal, Because when our hearts begin to incline to earthly wisdom, ojo con esto es muy importante que lo captes. and I want you to be clear on this. Cuando nuestro corazón comienza a inclinarse
hacia esa sabiduría que es terrenal, when our heart begins to incline itself towards that earthly wisdom, mi capacidad de servir, de amar y de honrar a otros my ability to serve, love, and honor others se va a ver condicionada por lo que yo puedo obtener de eso que estoy dando. will be conditioned by what I can get from what I'm giving. Es decir, yo te sirvo I will serve you mientras tenga la seguridad as long as I am sure de que voy a obtener algo a cambio that I de will have ese something servicio. in return for that service. Yo te sirvo mientras tenga la seguridad de que cuando yo ocupe algo, también vas a responder de la misma forma en que yo respondí en determinado momento. I will serve you as long as that I am sure that in the moment that I need something that you'll help me back. Yo te amo I love you mientras tú sigas llenando mis expectativas. as long as you continue to fulfill my expectations. Cuando mis expectativas ya no sean cumplidas por ti, entonces, bye. When my expectations are no longer fulfilled by you, then bye. ¿Ves el peligro de eso? Do you see the danger of this? O por el contrario, Or on the contrary, cuando no camino en ese temor de Dios y mi corazón se inclina hacia la sabiduría terrenal, when I do not walk in that fear of God and my heart begins to incline itself to earthly wisdom, el servirte, to serve you, el amarte, to love you, el honrarte, to honor you, será algo que voy a estar dispuesto a hacer will be something that I'm willing to do mientras no demande de mí as long as it does not demand of me más allá de lo que estoy dispuesto a dar, more than what I'm willing to give, a sacrificar, to a sacrifice, soportar. to put up with. Yo te sirvo I will serve you mientras no tenga que ir más allá as long as I don't have to go further beyond de lo que estoy dispuesto a darte. than what I'm willing to give you. Yo te amo I love you mientras no me pidas o mientras no tenga que renunciar a algo a lo cual no estoy dispuesto a renunciar. as long as you don't ask me to, or I don't have to give up more than what I'm willing to. ¿Puedes ver los dos peligros que hay en esto? Can you see the two dangers in this? Por un lado, te doy mientras tú me das, On one end, I give to you as long as you give back. y por otro lado, te doy mientras no me pidas que te dé más allá de lo que yo estoy dispuesto a dar. And on the other, I will give as long as you don't ask me for more than what I'm willing to. Ahora, lleva esta actitud, Now, this attitude, lleva un corazón arrastrado por la sabiduría terrenal, an attitude that is dragging the earthly wisdom along with it, lleva un corazón alejado del temor de Dios it implies a heart that is distanced from God, a un terreno mucho más cercano y delicado, is a space that is very distant and delicate, como lo es el matrimonio. like what marriage is. Lleva eso al trato con los hijos, It implies our treatment of our children. lleva un corazón alejado de Dios y que camina bajo la sabiduría terrenal al terreno del ministerio. It leads a heart that is distanced from God, even to the heart of a ministry, A las relaciones laborales, to our relationships in the workplace. lleva ese constante choque de egos y de orgullos, de soberbia, It continually has pride and ego a cualquier nivel de relación, to any kind of relationship, y el resultado siempre va a ser el mismo, and the result will always be the same: una bomba. a bomb. Little boy se queda corto. Little boy is Sí, Little Boy es el nombre de una de las bombas que explotaron en Hiroshima. little boy is the name of a bomb that exploded in Hiroshima. Entonces, lleva ese choque continuo de egos. It has that continual
clash of ego, de orgullos, of pride, de soberbia, of pride, de resentimientos, of resentment, de heridas, of pain, a un terreno como el matrimonio, to a place such as marriage, al núcleo de lo the familiar. nucleus of the family. Y el resultado es una bomba explotando entre uno y el otro, And the result is a bomb exploding one against the other, generando cualquier cantidad de daños, generating any kind of damage, porque no hay manera, because there's no way, no hay forma de que exista la unidad, there's no way that unity can exist, de que exista la paz, that peace could exist, de que exista la reconciliación, that reconciliation, cuando no permanecemos firmes y arraigados And- en el temor de Dios. unless our hearts are firm and rooted in the fear of God. Y déjame hacerte esta pregunta, And let me ask this. pero ¿cómo se verían tus relaciones? How would your relationships look like? ¿Cómo se vería tu matrimonio? Your marriage, El trato con tus hijos, how you treat your children, si permanecieras firme y arraigado en el temor de Dios. if you remained firm and rooted in the fear of God, ¿Cómo se vería eso? how would it look like? ¿Luciría tal cual se ve hoy? Would it look like how it looks today? ¿O si caminaras en el temor de Dios, tu matrimonio, el trato con tus hijos, tus relaciones cambiarían? Or if you walked in the fear of God, would your marriage, the way you treat your children, would it change? ¿Cómo se verían tus relaciones si caminaras en el temor de Dios? How would your relationships look like if you walked in the fear of God? Entonces quiero que veas lo interesante de esto. So I want you to see what's interesting about Porque el this. someternos unos a otros, como lo demanda Pablo, Because submitting to one another, like Paul demands us, es un medio de gracia it's a means of grace que nos permite identificar si estamos o no caminando en el temor de Dios. to be able to identify if we are walking or not walking in the fear of God. Entonces este es el primer punto clave de hoy. So this is the first main point today, Pero cuando hablamos de relaciones, that when we talk about relationships, el temor de Dios es la base para poder servirnos, amarnos y honrarnos genuinamente y así poder ser imitadores del carácter de Jesús. the fear of God is the foundation to be able to serve, love, and honor each other genuinely, and to be able to be imitators of Jesus' character. Y mira, acompáñame a Filipenses capítulo 2, We're going to turn to Philippians 2, versículos del 3 al 8. verse 3 to 8. Haya pues en ustedes este sentir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y me voy a detener hasta ahí. Ahora, me encanta ver cómo en la visión de Pablo I love how to see in Paul's vision, siempre nos lleva a un punto en el que la gracia que hemos recibido it always leads us to a point to the grace of which we have received, nos libera del individualismo. frees us from individualism, Es decir, no existen cristianos aislados. which means isolated Christians do not exist. Siempre la gracia nos lleva a un terreno de comunidad. Grace always leads us to a space of community En donde realmente se va a manifestar quiénes somos, in which it will be revealed who we really are, en lo que creemos. in what we truly Se believe. va a manifestar realmente cuánto hemos madurado en la fe, cuánto hemos crecido. It will be manifested how much we have truly grown and matured in Christ. Porque, mira,
no sé tú, pero adentro de mi casa, adentro de mi casa y estando solo, I don't know about you, but me, if I'm in my house, I'm alone, puedo ser o soy el mejor cristiano del mundo. I can be or I am the best Christian in the world. Adentro de mi casa y estando solo. In my house, all alone. Soy paciente, I'm patient. soy tolerante, I'm tolerant. soy amoroso I'm loving conmigo mismo, with myself. me consiento. Puedo ser el mejor cristiano del mundo I can be the best Christian estando solo being alone en mi casa. in my home. Pero agrégale una persona But add another person there a la ecuación. to the equation. Agrégale 2 personas, Add 2 people, 3 personas 3, y eso and that va cayendo. starts falling down. Por eso la escritura siempre nos lleva al contexto de comunidad. That's why the scriptures always leads us to the idea of community, Porque es ahí donde van saliendo esos detalles. because that's where those little details start coming out. Es en el roce con otros donde verdaderamente se muestra quién soy. It's that friction with others that shows who we truly are. Y tanto en Efesios que leímos como en Filipenses, And in both in Ephesians and also Philippians, el propósito es el mismo. the purpose is the same. Despójense de sí mismos, Die to self, sométanse, submit to one tengan el another. mismo entre ustedes, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo, Had that same idea that there was in Christ, porque han sido llamados a una vida because you have been called to a life en donde ya no somos nosotros, in which it is no longer us, sino es Cristo en nosotros y a través de nosotros. but it is Christ in and through us. Como dice Pablo en Gálatas 2:20. Like it says, like Paul says in Galatians 2:20. Entonces, quiero que veas lo importante de I esto. want you to see how important this is. Nos sometemos, nos amamos, servimos, honramos a otros porque hemos sido llamados a vivir una vida en la que nos volvemos un reflejo del carácter de Jesús. We submit to each other, we love and serve each other, we honor others because we have been called to live a life in which we become the reflection of the character of Jesus. Somos llamados a vivir de tal forma We are called to live in such a way que otros puedan experimentar la compasión de Jesús, that others can experience Jesus' compassion, su perdón, His forgiveness, su gracia, His grace, su reconciliación, His reconciliation, su amor. His love. Por eso Jesús les dijo, un nuevo mandamiento les doy, A new command I give you, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. that you love one another as I have loved you. Y en esto van a conocer que son mis discípulos, And in this, they will know that you are my disciples, en que se amen, and that you love, en que se sirvan, and that you serve, en que se honren genuinamente entre and ustedes. that you honor genuinely each other. Entonces, mujeres, So, women, esposas, wives, solo cuando verdaderamente estén firmes y arraigadas en el temor de Dios only when you are firmly rooted in the fear of God y se despojen de sí mismas and die to self, como Jesús lo hizo, as Jesus did, tendrán la gracia will have the grace para sujetarse a sus maridos, to submit to your husbands, como la iglesia está sujeta a Jesús. as the church is submitted to Jesus. Y hombres, And men, maridos, husbands, solo cuando verdaderamente estemos firmes y arraigados en el temor del Señor only when we are firmly rooted in the fear of God y nos despojemos de nosotros mismos, como Jesús lo hizo. and we die to ourselves just as Jesus did. Amaremos, We will love, serviremos a nuestras esposas, we will serve our wives, cuidaremos a nuestras esposas, we will care for them como Jesús lo hizo por su iglesia. like Jesus did for his church.
De otra forma, In any other way, será casi imposible. it will be almost impossible. Sabes, Jesús lo cambia todo. You know, Jesus changes everything. Y me encanta saber que mi capacidad de amar, And I love to know that my ability to love, de servir, to serve, de honrar, to honor, de tener una actitud humilde que me permita estar sujeto a otros, to have an attitude of humbleness that permits me to serve others, no depende de mi fortaleza, does not depend on my own strength. no depende de mi disposición de hacerlo, It does not depend on my own willingness to do so, sino algo que tengo la gracia para hacer conforme cultivo y crezco en mi temor de Dios. but something that I will have the grace to do according to what I cultivate in my relationship with God. Entonces, ojo con esto. So careful with this. Pero antes de esforzarte con todas tus fuerzas por honrar, servir y sujetarte a tu esposo, But before trying really hard with all your strength to serve, love, and submit to your husband or wife, antes de buscar las 5 maneras más efectivas para amar y entender a tu esposa, before trying to find those 5 effective ways to love and serve your husband, antes de buscar el método de cómo ser más romántico con ella, before trying to find a strategy to be more romantic, mejor esfuérzate en la gracia. it is better to make the effort in His grace Por cultivar to cultivate y crecer en el temor de Dios. and to grow in the fear of God. Esa es la clave That is the key en tu relación. in your relationship. Y este es el segundo punto. And this is the second point. Solo el temor de Dios nos da la gracia para vivir de tal forma que todo lo que hagamos termine siendo un reflejo del carácter y la imagen de Jesús. Only the fear of God gives us the grace to live in such a way that all that we do ends up being a reflection of the character and image of Jesus. De otra forma, In any other way, solo serán temporadas, it will just be seasons, solo serán momentos, it will just be moments. solo habrá ciertas circunstancias There will only be certain circumstances que me motivarán which I- will motivate me a estar sujeto a otros como Pablo lo demanda. to submit to others like Paul calls me to. Y no sé si estás conmigo en esto, And I don't know if you're with me on this, pero lo mejor que yo puedo ofrecerle a mi esposa, but the best thing that I can offer to my wife, a mi hija, to my daughter, a la iglesia, to the church, al ministerio, to the ministry, lo mejor que yo puedo darle a cada persona con la cual hoy tengo algún tipo de relación, the best thing that I can give to anyone with whom I have any kind of relationship es eso, is this: estar firme y arraigado en el temor de Dios. to be firm and rooted in the fear of God. Porque solo así habrá cada vez menos de mí Because only in that way will there be all the time more and more less of me y más de Cristo and more of a Christ través de mí. through me. Solo a través de la gracia, perdón, solo a través del temor de Dios tenemos la gracia para transformar nuestra frustración en paciencia, Only through the fear of God do we have the grace to turn our frustration into patience, nuestro orgullo en bondad, our pride in kindness, nuestro resentimiento en perdón. our resentment in forgiveness. Y quiero que medites en eso, And I want you to think about this porque el Espíritu Santo me confrontó a mí y yo quiero confrontarte a ti. because the Holy Spirit confronted me and I want to confront you. Y espero que no sea yo, sino el Espíritu Santo también confrontando. And I hope it's not me, but the Holy Spirit confronting you. Pero ¿qué le estás dando a otros hoy? What are you giving to others Si today? lo mejor que puedes darle a tu esposa, a tus hijos, al ministerio, a tu trabajo es estar firme y arraigado en el temor del Señor, ¿qué le estás dando hoy? If the best thing that you can offer to your husband, your wife, your children,
people that are around you in the workplace, if the best thing that you can give them is the fear of God, what are you giving today? Y quiero terminar leyendo Deuteronomio, porque ahí encontramos la base para poder permanecer firmes y crecer en ese temor de Dios. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. And I want to end reading Deuteronomy 1, 13. 13:4, because it is the foundation of how to walk and grow in the fear of God. Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él seguirás. It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him. Serve him and hold fast to him. Entonces, ¿cómo crecemos y nos mantenemos en el temor de Dios? Número 1, obedeciendo sus mandamientos y estando atentos a su voz. So how do we grow and remain firm in the fear of God? By obeying his commands and being attentive to his voice. Y eso implica el ser intencional. Y déjame hacer énfasis en esta palabra. El ser intencional, el meditar en su palabra. And this implies being intentional in meditating on his word, En pasar tiempo en ella. in spending time in his word, No como una obligación, no como una rutina, not as an obligation, not as a routine, sino como eso, un deleite y una verdadera prioridad. but as this, as a delight and a true priority, Pasar tiempo en la palabra. to spend time in his word. ¿Puedes ver por qué es tan importante esto? Can you see why it's so important to do so? ¿Puedes ver por qué la escritura constantemente está insistiéndonos en que meditemos en ella? Can you see why his word is continually insisting that we spend time in it? Que dejemos que a través de la palabra nuestro corazón sea purificado y sea lavado. That we allow it to purify our hearts? Y número 2, And number 2, cómo podemos crecer y permanecer arraigados en el temor de Dios, sirviéndole y siguiéndole. how can we continue to grow and remain firm in the fear of God? Serving and following him. Y eso implica reconocer que somos totalmente dependientes de su presencia para ser guiados por su sabiduría. And this implies that we recognize that we are completely dependent upon his presence to be guided by his wisdom. Entonces, este es el primer punto, tercer punto clave de hoy, pero cultivar el temor de Dios requiere obediencia, dependencia y atención a su voz. The third main point of today is to cultivate the fear of God requires obedience and attention to his voice and dependence upon his presence. El temor de Dios no es algo que ocurre automáticamente, The fear of God is not something that occurs automatically. es un proceso It is a process a través del cual necesitamos aprender a meditar en su palabra, through which we need to learn how to meditate upon his word, obedecer sus mandamientos to obey his commands, y depender de su and presencia. to depend on his presence. Solo así Only that way vamos a ser hallados firmes will we be found firm en el temor de Dios, in the fear of God, lo que nos va a permitir vivir relaciones de bendición. which will permit us to live in relationships of blessing, Relaciones que edifiquen, relationships that build up, que generen unidad, that generate unity, que se sirvan, that serve que one se another, amen genuinamente that love one another genuinely, y que se honren. and that honor one another. Entonces, mientras pasan los chicos de alabanza, So as those in the worship team come forward, quiero que medites en eso. I want you to think about this. Pero si lo mejor que puedes dar a quienes te rodean es un corazón firme y arraigado en el temor de Dios, If the best thing that you can give to those that are around you is the fear of God, ¿qué pasos vas a tomar hoy para crecer en ese temor y reflejar más a Jesús en tus relaciones? what steps are you going to take today
to be able to grow in that fear and reflect Jesus in your ¿Qué relationships. tienes que hacer? What do you need to do? ¿Qué tienes que dejar? What do you need to leave behind? ¿Qué tienes que tomar? What do you need to take on? ¿Qué prioridades tienes que ajustar What priorities do you need to adjust para poder estar atento a su voz? to be attentive to his voice, Para reconocer que dependes de su sabiduría to recognize that you depend upon his wisdom, y de esa forma poder crecer en ese temor. and in that way to be able to grow in his love. Entonces, ¿por qué no tomamos 30 segundos para orar de manera individual? Ahí en tu lugar, ora y di, Señor, tú sabes que no he caminado en ese temor, Lord, you know I have not walked in that fear, o que sí he caminado, pero no he sido muy constante, or maybe I've walked in that fear but have not been constant, o he caminado, pero sé que puedo estar mucho más arraigado or I have walked but I know that I can be much more firm, much more rooted y firme en ese temor. in that fear.